Bueno, bienvenidos todos a esta masterclass sobre el hidrógeno verde. Vamos a hacer una breve introducción porque tenemos aquí asistentes de varias titulaciones de la Escuela de Ingeniería de Gijón. En primer lugar, bueno, yo soy Inés Suárez. Sabéis que vamos a ver algunos contenidos que están relacionados con la fase más bien de producción del hidrógeno verde. En concreto, algunas de las tecnologías que estáis viendo ahora mismo, como por ejemplo pues la energía eólica, son algunas de las tecnologías de producción de este tipo de vector energético que se llama, que espero que luego Javier os aclare un poco en qué consiste. Bueno, pues a partir de la producción, otra de las fases de la cadena es el almacenamiento. Y luego ese hidrógeno almacenado pues se puede utilizar de nuevo pues para producir energía eléctrica en momentos en los cuales pues a lo mejor no tenemos aporte de renovables o necesitamos suplementar la producción en determinado momento, ¿no? Tenemos también alumnos de los másteres de Ingeniería Energética e Ingeniería Industrial. José Díaz es en concreto profesor de la asignatura de combustibles alternativos para el transporte y os va a comentar un poquitín también cómo conecta en ese sentido. Hola, buenos días, muchas gracias Inés. Bueno, agradeceros en primer lugar a todos la asistencia. Yo creo que va a ser interesante, que conecta bien con la asignatura. En concreto yo me ocupo de un pequeño módulo de 6 horas de duración sobre hidrógeno y pilas de combustible dentro de la asignatura de combustibles alternativos en el transporte. Es un módulo de 6 horas en el que estudiamos cuál es la situación actual del hidrógeno, tanto en su producción, en su almacenamiento y las posibles aplicaciones al sector del transporte. Bueno, vais a ver que en el sector del transporte al menos no estamos todavía viviendo en presente una revolución del hidrógeno, pero vamos a ver que tanto la producción del hidrógeno como su utilización en pilas de combustible es una tecnología bastante madura, tiene mucha historia, tiene pues más de un siglo ya de historia, ha tenido un papel importante en el desarrollo de la humanidad y va a seguir teniéndolo. Entonces, con independencia de lo que ocurra en el futuro, que al final será lo que dicten los mercados, las empresas, también pues donde le permita la tecnología, sin duda, independientemente de lo que ocurra en el futuro, que seguro que hoy vamos a sacar ideas importantes sobre eso, yo sí que creo que hacemos bien en formarnos, en estar al tanto de esta nueva oportunidad tecnológica que nos surge, ¿no? Una de las funciones del ingeniero es la vigilancia tecnológica, entonces yo creo que hoy estamos aquí haciendo eso, vigilancia tecnológica y aprendiendo cosas que luego pondremos en uso en los estudios y después en la práctica profesional. Así que enhorabuena por asistir, veo que os habéis congregado un número importante, espero que sea útil para todos. Bueno, y Jorge Parrondo, pues algunos todavía no lo conocéis, pero es profesor de la asignatura de Mercados y Regulación del Sector Energético en los 2 másteres que comentábamos y os va a contar también un poco cómo conecta la asignatura en ese sentido. Bueno, no os preocupéis que no voy a contar gran cosa, bueno, en fin, todos sabemos que estamos inmersos en una transición energética que nos lleva pues a un uso cada vez más extensivo de energía fotovoltaica, de energía eólica en particular. Y claro, estas energías se prestan básicamente a generar electricidad, es decir, estamos encaminados a cada vez una mayor electrificación de todo nuestro sistema. Y eso pues tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. El principal inconveniente pues es lógicamente la dificultad de almacenamiento. O sea, es difícil de gestionar la energía generada desde parques eólicos o parques fotovoltaicos. Y en segundo lugar, hay muchos procesos productivos o procesos en la industria que son difícilmente adaptables al uso de electricidad, bien que no es práctico o directamente porque no es viable. Bueno, pues el hidrógeno precisamente surge como una alternativa que puede resultar pues muy eficaz para paliar
ambos problemas, tanto para paliar la dificultad del almacenamiento de energía eléctrica de por sí en baterías, como la dificultad para el uso de la electricidad en muchas aplicaciones en las que se requiere potencias elevadas, como puede ser el transporte rodado pesado o la aviación o muchos procesos industriales. Y en fin, afortunadamente tenemos la fortuna de contar con Javier Izquierdo, que es la persona probablemente más experta que podamos tener en muchísimos kilómetros alrededor sobre las aplicaciones del hidrógeno tanto desde el punto de vista de transporte como seguramente en procesos industriales. Y sin más, le cedemos la palabra, que es de lo que se trata. Un minuto. Welcome also to the students of the Master of Power Conversion Systems and I don't remember that are also here, and I think that Javier is a teacher of this Master, so welcome also. We are afraid about not using English for the master class, but anyway, I hope that you catch the main ideas. I'm sure that you will be able to do it. Okay, so Javier. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí hoy estar aquí. Es un lujo contar. Yo creo que en la sala más o menos ahora mismo hay unas 50 personas. Es decir, 50 personas que vienen a escuchar algo del hidrógeno es un lujo, ¿eh? Hay que celebrarlo y estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Por supuesto, estoy muy contento también que sea personas de la Escuela de Ingeniería de Gijón las que me acompañen también en esta masterclass. Por el cariño que le tengo a la escuela. Yo estudié en la escuela y tengo la suerte de dar alguna clase también a los alumnos del máster y seguir vinculado de alguna manera a personas que tienen muchísima valía técnica y docente y una experiencia espectacular y la verdad que es un lujo contar con Inés, con José y con Jorge Parrondo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Jorge Parrondo, estábamos recordando antes que fue profe mío de mecánica de fluidos. Algún problema de aquellos todavía sigo sin entenderlo, pero afortunadamente aprobé la asignatura. Y es un lujo contar con gente que se está ya especializando también en el tema del hidrógeno, en temas energéticos también, y esa relación que hay tan directa. Yo creo que es una suerte en Asturias contar con la universidad muy cercana o la Escuela de Ingeniería de Gijón muy cercana también al mundo de la empresa. Muchísima gente de los que estamos ahora mismo en empresas vinculadas a Asturias de alguna manera también seguimos vinculados a la escuela, con lo cual esa relación entre empresa y universidad en nuestra escuela la verdad que es un lujo tenerla, ¿eh? Así que nada, muy contento. Yo os voy a pasar ahora una presentación. Voy a hacerlo de pie para hacerlo un poquito más ameno, así podéis disfrutar también de mi imagen, que es espectacular. Es una broma. Y bueno, me gustaría que fuera un poquito dinámico, ¿eh? Voy a hacer una presentación más o menos ágil de lo que es el mundo del hidrógeno, de la unidad también de negocio, de cómo lo entendemos en EDP Renovables, que es la empresa donde trabajo ahora mismo. Y a partir de ahí a ver si tenemos un diálogo para hacer esto un poquito más ameno y que os sirva también esta masterclass para aprender algo y para disfrutar también. O sea que muchísimas gracias y vamos a empezar entonces, ¿vale? Y esto entra para el examen. Bueno, como os decía, en EDP Renovables es una empresa multinacional que tiene presencia en muchísimos países, no solo en Europa, sino también ahora hay mercados súper interesantes que estamos explorando en Asia. Tenemos una presencia tradicional importante también en el mercado de América, tanto en Estados Unidos como ahora mismo también en América del Sur. En Europa también hay un mercado muy interesante, en Centro Europa y países de los cuales hay un recurso renovable relevante. EDP Renovables ya lleva implantado muchísimo tiempo, es decir, que es una empresa global.
os pido a los estudiantes que aprovechéis también la presencia de Laura, que trabaja en recursos humanos en EDP Renovables, para luego, si queréis contactar con ella, dejar el currículum, charlar con ella de cómo es el plan en EDP Renovables para incorporar talento joven y demás. Yo creo que es una oportunidad muy buena que podéis aprovechar también y os animaría a hacerlo. Es un lujo que esté Laura hoy aquí con nosotros, que vino desde Madrid para estar en este evento. Entonces, EDP Renovables tiene una visión, como cualquier energética ahora mismo, global, buscando mercados donde el recurso renovable sea abundante, sea rentable desde el punto de vista de negocio, que luego veremos que en el hidrógeno eso es ahora mismo un poquito complejo, y que es una oportunidad para gente que viene. Sé que aquí hay mucha gente de la Escuela de Ingeniería, pues es una oportunidad grande también para un nuevo negocio que va a necesitar recursos, que va a necesitar personas que lo lleven a cabo y que va a necesitar de la formación que os está impartiendo gente tan buena y tan profesional como la que hay en la escuela, ¿no? Ahora mismo, el profesional que sale de la Escuela de Ingeniería, yo lo digo también por experiencia, lo digo también porque muchos compañeros que trabajan en otras energéticas o que trabajan en el mundo de la energía, salimos de la Escuela de Ingeniería, estamos presentes de Gijón, estamos presentes en prácticamente todas las grandes empresas de España, muchas del extranjero y en muchísimos mercados, ¿no? Entonces es una suerte que estemos aquí hoy todos, ¿no? Y que aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, EDP Renovables, quedaros con la imagen de que es una empresa multinacional, muy volcada en el mundo de la energía renovable, allá donde haya recursos renovables, y que creó una unidad del hidrógeno al identificar el hidrógeno como una oportunidad nueva de negocio. Se ha creado recientemente, hace 2 años que se creó la unidad de negocio dedicada al mundo del hidrógeno, y vamos a ir viendo algunas ideas interesantes. Fijaros que esta es la foto del 2015 de cómo es el uso final de la energía en Europa y cómo esperamos que va a ser en 2050. Esto, sabéis que a la hora de dar este tipo de predicciones normalmente son las grandes consultoras las que hacen un estudio pues muy relevante, maneja un montón de datos, de variables, de cómo se mueven los mercados, de cómo se mueve el tema social, económico, y llegan a conclusiones luego en 2050, ¿no? La ventaja, siempre lo decimos un poco en plan de broma, lo decimos los que trabajamos en el ámbito más técnico, la ventaja de trabajar en una consultora es que normalmente quien hace estas predicciones a 2050, cuando llega 2050 ya nadie se acuerda de las predicciones que habían hecho y tampoco tienes muy bien a quién reclamarle luego si estaban bien o mal, ¿no? Pero bueno, parece que todas las consultoras coinciden en que pasaremos de un mundo que en 2015 veis que en azul oscuro el 66% de la energía primaria que consumimos viene todavía de fuentes fósiles, viene sobre todo del gas, del petróleo, es decir, de las fuentes tradicionales de energía, y pasaremos a un mundo en 2050 donde ese 66% se convertirá en el 7%. Esta es la primera gran diferencia, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en Europa hemos decidido que vamos a ir hacia una economía muchísimo más sostenible, cuidadosa con el medio ambiente y que evite las emisiones de CO2 y el calentamiento global, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Después veis que hay otra idea importante, que es que el consumo de electricidad se va a incrementar muchísimo, ¿no? Del 22% al 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque la electricidad cada vez más tiende a generarse desde fuentes de energía renovables. Tradicionalmente, o lo que rentablemente hasta ahora es las fuentes de energía renovables más importantes, va a venir del viento y del sol. Sabéis que hay un boom en torno a la energía fotovoltaica en los últimos años. Hay un recurso súper interesante que es el sol, que es una fuente de energía bestial. Aprovechar esa fuente de energía bestial para luego hacer electricidad, transformarla en electricidad, es el gran reto que actualmente tenemos todos los que estamos vinculados al mundo de la energía. Y el viento, aunque teóricamente se viene explotando desde hace cada vez más tiempo, pero empieza a haber también ideas muy interesantes de aprovechar grandes recursos de viento en eólica marina, en sitios donde el recurso es abundante, ¿no? Es decir, que a partir de energías renovables, sol y viento, va a haber más electricidad, y ese uso de la electricidad como uso energético pues se va a ver incrementado del 22 al 50%. Después, gran aparición que hay en este gráfico es que el hidrógeno prácticamente ahora es inexistente como fuente de energía primaria,
y queremos llegar a un 23% de energía en forma de hidrógeno en el año 2050, ¿no? Esto es un mensaje súper potente también. Aparece el hidrógeno sabéis que es el elemento más abundante que hay en el universo. Hay hidrógeno en cualquier molécula, en cualquier, en el espacio, en la tierra, en el agua, en el aire, hay hidrógeno en todos los sitios, ¿no? Y ese aprovechamiento de ese hidrógeno, sin duda, va a contribuir a que en 2050 tengamos este mix, ¿no? Fijaros también, última idea, relevante y muy también significativa. Pasamos de un consumo mucho mayor a un consumo de prácticamente la mitad. Es decir, vamos a ser más eficientes en el uso de la energía. Queremos ser más eficientes, ¿no? Por eso todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética está ganando muchísimo terreno en los últimos años también, ¿no? Entonces, como estudiantes de ingeniería, os animaría a focalizaros en renovables, ¿vale?, en eficiencia energética, en la aparición del hidrógeno, y ese es el mensaje de esa imagen que tenéis ahí, ¿no? Lógicamente también de muchísima actualidad, todo el mundo habla ahora mismo de la situación, de la triste situación de guerra en Ucrania, de la dependencia geopolítica que tenemos con determinados países que vimos que a los europeos no nos reporta muchísimos beneficios, sino más bien todo lo contrario, y esa búsqueda de independencia energética de la que se habla tantísimo ahora es clave, ¿no? Es decir, buscar el aprovechamiento energético de las fuentes propias y no depender de países que estamos viendo que hay una dependencia muy peligrosa respecto a ellos, ¿no? Por eso, ese concepto también de buscar la independencia energética a través de lo que tenemos en nuestro país es muy relevante a la hora de valorar el panorama energético futuro, ¿eh? En España, centrando un poco donde estamos, sabéis que hay un recurso solar muy importante, sabéis que hay también un recurso eólico muy importante, sabéis que hay mucha costa también, que el recurso eólico marino puede ser también muy importante, es decir, que tenemos recursos para hacer mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos la zona de Castilla, ¿no? Castilla, ancha es Castilla, ¿no? Castilla tiene un recurso solar muy relevante, tiene muchísimo espacio disponible y puede ser pues una zona muy importante a la hora de valorar el recurso solar, ¿eh? No sé si esta primera transparencia tenéis alguna duda, pregunta, que levanten la mano los que se están aburriendo muchísimo en esta ponencia, que levanten la mano los que están disfrutando muchísimo en esta ponencia, que levanten la mano los que no saben si están disfrutando o no están disfrutando de esta ponencia. Bueno, de momento ganan los que disfrutan muchísimo. Seguimos con más ideas. EDP, como empresa energética, tiene unos objetivos muy relevantes para los próximos años, ¿no? Esto es lo que se llama estrategia empresarial. Es decir, en cualquier empresa, sea grande, pequeña, mediana, como sea, siempre hay una estrategia marcada, que es ¿por dónde voy a ir en los próximos años, ¿no? Bueno, pues EDP lo que dice públicamente lo dice a sus accionistas y se compromete a ello, ¿no? Por eso luego el mercado da el valor a cada una de las empresas, en este caso a EDP, en función de estos mensajes estratégicos habrá una respuesta del mercado u otra, ¿no? Pero lo que dice EDP es que para 2025 queremos tener ya, 2025 que es dentro de nada, 250 megavatios de electrólisis para producción de hidrógeno renovable, ¿eh? Y para 2030 queremos tener 1.500 megavatios de electrólisis para producción de hidrógeno renovable. Es decir, hay un mensaje muy potente de que en los próximos años vamos a hacer muchísima actividad en torno al hidrógeno renovable, con lo cual estudiad bastante bien toda la mecánica de fluidos, todo el tema de energías renovables, todo el tema del hidrógeno, porque va a haber demanda de profesionales que sepan trabajar en todo esto. Recordad, vuelvo a hacer el inciso, que Laura está aquí para que también tengáis un contacto de recursos humanos de EDP Renovables. Hecho este inciso publicitario, no solo EDP, sino también la administración pública, es decir, todo nuestro, el gobierno español, la administración europea, la Unión Europea, ha definido toda una serie de estrategias para los próximos años
de que la economía crezca en torno a la energía renovable, en torno a la producción interna de energía en Europa, y en ellas el hidrógeno tiene un papel muy importante. Es decir, que todo lo que ahora mismo la Comisión Europea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los diferentes foros, las Naciones Unidas también, es decir, todo se mueve en torno a preparar un futuro económico y de consumo de energía más renovable y más en torno al hidrógeno, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Tanto en 2025 como en 2030. Es decir, que toda la estrategia, tanto a nivel de empresa privada, como a nivel de empresa pública, como a nivel de economía en general, va a ir en torno a las renovables en los próximos años. Vamos a ir aterrizando un poquito el mensaje del hidrógeno, y antes lo comentaba Jorge Parrondo, ¿no? ¿Qué utilización tiene el hidrógeno o qué usos tiene el hidrógeno ahora mismo? Bueno, pues el hidrógeno tiene multitud de usos, ¿no? Yo la verdad que la química siempre la entendí irregular, nunca me la explicaron muy bien también, yo la entendí peor, y eso deriva en que la química y yo no nos llevamos muy bien, pero me persigue a lo largo de mi carrera profesional. Curiosamente hice mi tesis doctoral con un contenido químico importante, porque analicé la calidad del aire en Gijón y al final aparecían elementos químicos, entonces no sé por qué me persigue y acabo trabajando en el hidrógeno, que también es un elemento químico, ¿no? Pero bueno, el hidrógeno tiene una aplicación muy importante en la industria química, ¿eh? No hace falta saber mucha química, es mi caso, que yo no sé mucha química, pero cualquier industria química utiliza el hidrógeno. Y hay un mercado, por ejemplo, muy importante en torno al amoníaco, ¿no? También. ¿Dónde se utiliza el amoníaco? Pues cualquier empresa de fertilizantes, de tema de abonos para hacer la agricultura intensiva. El amoníaco mueve unos PIBs de los países que son muy relevantes, ¿no? Es decir, que el hidrógeno tiene aplicación, en resumen, el hidrógeno tiene aplicación en industria química directamente y en industria relacionada con el amoníaco, que veis que hay un montón de campo ahí. Hay otra aplicación muy importante que es el tema de las acerías, ¿eh? Las acerías en sus procesos que tienen relacionados con el acero, independientemente del tipo de acero o del tipo de producto que se haga, siempre va a tener una relación directa con el hidrógeno, es decir, que va a haber un consumo también relevante de hidrógeno en esos mercados, ¿eh? Otro sector muy importante, todo el tema de refino, ¿eh? Las refinerías también son consumidoras intensivas de hidrógeno, ¿eh? Y abrimos algo más, abrimos usos industriales en general. Cualquier empresa que ahora mismo utilice gas natural en su proceso de combustión, cualquier horno, cualquier caldera que utilice gas natural, se puede sustituir el gas natural por hidrógeno. Es decir, que puede haber una transformación muy interesante de consumo tradicional de gas natural para procesos relacionados con calor industrial y pasarlos a procesos de hidrógeno, ¿eh? El hidrógeno es bastante agradecido en cuanto a su combustión, es un combustible que combustiona muy bien, que tiene una llama muy limpia, que se maneja bien, ¿no? La molécula es muy ligera y tienes que tener en cuenta también que se escapa fácilmente, con lo cual a la hora de conducirla a través de tubo, a la hora de tener válvulas o lo que sea, hay que tener en cuenta también muchísimo la estanqueidad de todo esto, los límites de explosividad, manejarlos bien, de forma segura, ¿no? Pero es un combustible que tiene muchísimo poder calorífico, que se puede utilizar muy bien como alternativa al gas natural y que es agradecido en cuanto a la combustión, ¿no? No genera residuos y lógicamente la combustión de hidrógeno más oxígeno pues no da nada más que agua, que no tiene ese efecto tan temido del calentamiento global que tiene el CO2, ¿no? Como gas que es de efecto invernadero, ¿eh? Más usos del hidrógeno. Bueno, hay un uso también muy interesante que es en el transporte a grandes distancias, ¿no? Utilizándolo como elemento intermedio para luego volver a utilizarlo como electricidad en pilas de combustible, ¿eh? Sobre todo yo esto lo veo, yo soy muy fan también de la movilidad eléctrica, pero el hidrógeno tiene su cabida también en el transporte sostenible y va a tener cabida sobre todo, yo lo veo, en el tema de transporte pesado, tema de barcos, aviones, es decir, trenes también. Hay un conjunto de transporte, yo creo que más relacionado no con el turismo pequeñito, que ahí creo que la batalla la tiene ganada la movilidad eléctrica,
sino con el transporte más pesado, que va a ser el hidrógeno, quizá la energía del futuro en ese mundo, ¿eh? Entonces es también una aplicación muy relevante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la movilidad, ¿eh? Y después hay otra aplicación muy importante, que es el almacenamiento energético, pero ahí tenemos que tener en cuenta la eficiencia, ¿eh? Yo en alguna charla que voy siempre se dice, no, el hidrógeno es que es una forma fantástica de almacenar energía para luego volver a transformarla en electricidad, ¿no? Pero a veces se cae demasiado en la dinámica un poco tontuna, por decirlo de alguna manera, ¿no? De decir, a ver, voy a utilizar energía renovable, electricidad renovable para hacer hidrógeno, para luego volver a hacer electricidad, si ya tengo aquí electricidad renovable desde el principio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque en cada paso de transformación de energía, lógicamente, hay una eficiencia, un rendimiento, y a veces podemos caer en hacer un poco una tontería, ¿no? Y esto surge alguna vez en la conversación, ¿no? Y yo estuve en foros donde de repente decían, no, vamos a utilizarlo en las centrales de ciclo combinado, en lugar de utilizar gas natural, vamos a utilizar hidrógeno para volver a hacer electricidad, hidrógeno de origen renovable, con lo cual hice electricidad al principio, con lo cual estoy haciendo hidrógeno después, para volver a meterlo en una central eléctrica, para volver a hacer electricidad. Digo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿No? Estamos haciendo un ciclo un poco extraño, ¿no? Tiene sentido cuando haya un excedente de energía renovable que yo no pueda aprovechar. Por ejemplo, en agosto, en Castilla-La Mancha, hace muchísimo sol, estoy consumiendo todo. Bueno, pues el sol que me sobra lo utilizo para generar hidrógeno, para dejarlo almacenado, para luego, cuando no haya tanto sol, cuando ya no sea agosto, cuando ya no esté en Castilla-La Mancha o lo que sea, me puedo llevar ese hidrógeno a otro sitio o lo que sea, para volver a hacer electricidad. Ese sí que tiene sentido, ¿no? Porque estoy utilizando el hidrógeno como una manera de aprovechar un recurso que en unos momentos es sobrante y en otros momentos es escaso, ¿no? Ese es el problema que tienen las renovables, ¿no? Todo el mundo dice, ojalá haya un mundo renovable 100%, pero cuidado, porque el recurso renovable es intermitente. No siempre hay todo el viento que quiero, no siempre hay todo el sol que quiero, no siempre puedo estar todo lo moreno que quiero a lo largo del año, que me gustaría estar muy moreno durante todo el año. Yo tenía un jefe que decía, sospecha de la gente que está morena todo el año, porque toma demasiado el sol y trabaja poco. Entonces, si estáis morenos todo el año, cuidado con esto también. ¿Vale? El recurso, claro, es gente que va persiguiendo el recurso renovable, porque en invierno no hay mucho sol en Asturias para tomar, entonces se supone que van a Canarias a tomar el sol y vuelven morenos, entonces se supone que no trabajan, ¿no? Todo el mundo entiende, que levante la mano los que entienden que el recurso renovable es escaso e intermitente. Que levante la mano los que no entienden que el recurso renovable es escaso ni intermitente. Que levante la mano los que no saben si entienden o no entienden que el recurso... Bueno, entonces... esta es también uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo hacer? Fijaros que estamos hablando de algo bastante complejo, ¿no? ¿Cómo hacer hidrógeno a partir de electrolisis utilizando fuentes de energía renovables que no tengo toda la renovable cuando quiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, yo creo que me voy a saltar esta y esta y luego volvemos, ¿eh? No sé cómo voy de tiempo. ¿Qué hora es? 20 minutos quedan. 20 minutos quedan, vale. Vamos a centrarnos ahora un poquito en esto, ¿no? Tengo que buscar fuente de energía renovable para hacer electrolisis, para luego transportar el hidrógeno, para luego consumirlo, ¿eh? Fijaros la complejidad. Esto que parece muy gracioso, utilizar hidrógeno como energía, se empieza a complicar. Necesito hidrógeno verde. El hidrógeno verde solo puede ser de fuentes de energía renovable. Problemas que tengo, que no tengo todo el recurso renovable cuando yo quiero, ¿no? Entonces, lo normal es combinar varias fuentes renovables, es decir, buscar la combinación de eólica y de solar óptima para poder tener un número de horas de funcionamiento importante a la hora de generar hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaré normalmente? Si, pregunta de examen, si necesito 25 megavatios, por ejemplo, de electrólisis, ¿cuánta energía necesitaría renovable? Dimensionar, ¿más o menos? Que levante la mano quien sepa la respuesta. Para 25 megavatios de electrólisis necesito más energía eléctrica renovable o menos.
¿Quién sabe la respuesta? Más. Muy bien. ¿Tu nombre es? Fernando. Fernando es un crack. ¿Por qué? Porque identifica que necesito más. Necesito para 25. ¿Y cuánto más? Bueno, pues más o menos quedaros con la idea de que 3 o 4 veces más. Estos son números que llevo tiempo mirando, estudiando, revisando. Bueno, llevo yo y toda la gente que está estudiando y revisando este tema, ¿no? Es decir, normalmente se necesita de 3 a 4 veces más dimensionamiento de fuentes renovables para el hidrógeno. ¿Por qué? Porque en esa combinación luego de sol y viento habrá sitios donde tenga más sol o menos viento, o donde no haya sol y haya viento, o donde tal, para poder tener 25 megavatios. ¿Por qué? Porque si gasto muchísimo dinero en hacer una inversión aquí de 25 megavatios de electrolisis, ¿qué quiero que funcione? ¿Muchas horas o pocas horas? Fernando, muchas, porque ya tengo la inversión ahí, ya me gasté el cacharro de 25 megavatios para hacer hidrógeno, necesito que funcione eso mañana, tarde y noche. Entonces, para que funcione mañana, tarde y noche, necesito energía renovable muchísimo más. Ojo, y además necesitaré incluso tener un respaldo de energía de la red por si acaso falla todo, por si acaso no hay ni sol ni viento y quiero amortizar mi instalación. Entonces, esto es súper importante tenerlo claro, ¿no? Y ver un poco la complejidad de esto. A ver, el hidrógeno verde, y esta es otra idea, os pido máxima atención también, viene de fuentes renovables, pero según se está legislando a nivel de directivas europeas, esas fuentes renovables tienen que ser adicionales a las ya existentes. Es decir, que no tiene que interferir un poco con el mix de consumo de energía eléctrica tradicional que hay en un país o que hay en Europa. ¿Para qué? Para evitar también esa especulación de mercado, que gente pueda decir, bueno, no, yo tengo esta renovable, pero ahora dedico hidrógeno. No. Esto tiene que ser adicional para no perjudicar el consumo de energía eléctrica renovable, que es bueno de por sí, porque es otra de las máximas que tenemos en Europa. Aprovecha la electricidad renovable, ¿no? Si te sobra electricidad o si quieres poner hidrógeno verde, pon más electricidad renovable, pero no penalices a los que ya consumen electricidad renovable, ¿no? ¿Se entiende este concepto? Vale, entonces tienen que ser fuentes adicionales y lo ideal es que estén directamente conectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque así además podemos identificar qué fuente renovable me está alimentando este electrolizador y además la conexión directa es más barata que pagar un sistema de peajes o de transporte de energía donde siempre va a haber intermediarios y demás, ¿no? Claro, esto empieza un poco a complicar todo, ¿no? Porque dices tú, bueno, he decidido poner esta planta de hidrógeno aquí, ¿no? Que es el sitio óptimo para hacer hidrógeno, pero necesito fuente renovable y lo preferente es que sea ahí, pero es que necesito fuente renovable encima de una capacidad que es 3 o 4 veces superior, o sea, necesito un espacio muy relevante, ¿no? Fijaros que por cada megavatio renovable prácticamente se necesita un campo de fútbol o algo así, es decir, esto empieza a sumar megavatios y campos de fútbol y donde haya sol, donde no haya sombras y donde haya, a lo mejor, si no tienes campos de fútbol para poner paneles solares, necesitas poner turbinas eólicas, a lo mejor no puedes porque son zonas protegidas. Es decir, que empieza un poco a complicarse todo para tenerlo todo en el mismo emplazamiento, ¿no? Y es más, lo voy a complicar todavía más. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay una red de transporte de distribución de hidrógeno desarrollada. No es como el gas natural, que tenemos una red de transporte y distribución por tubo, sino que no hay la manera de transportar el hidrógeno por un tubo y que llegue el hidrógeno producido aquí, que llegue a Aragón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer la producción donde voy a tener el consumo. Entonces, fijaros que para que haya generación de renovables, producción y consumo en el mismo emplazamiento, súper complicado, ¿no? Tiene que ser un emplazamiento que tenga recurso solar bueno, que tenga energía eólica buena y que además haya producción de hidrógeno, que haya más cerquita alguien te lo consuma. ¿Por qué? Porque lo puedo llevar por camiones, ¿no? Sin problema, o por barco, pero todo esto empieza a subir y las empresas lo que queremos es que el producto final sea de mucho precio o de poco precio para que sea atractivo al mercado, ¿no? Ya nos encargaremos luego de ponerle un pequeño margen para que la empresa tenga beneficios y para que la empresa tal, ¿no? Pero si tengo muchísimos costes de transporte o de logística o de lo que sea y encima tengo que poner margen, peor vamos, ¿vale? ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Todo el mundo entiende que la empresa tiene que ganar dinero?
Que levante la mano los que digan que la empresa tiene que ganar dinero. Muy bien, muy bien. Estamos en el foro empleo. Si echar currículum solo en las empresas que ganen dinero es una recomendación, parece una obviedad, pero es una recomendación buena y vital. Quedaros solo con esta idea. Si alguien viene aquí y no entiende nada del hidrógeno y dice, pero bueno, había ahí una persona que tenía la cabeza un poco grande que dijo que tenía que echar el currículum donde las empresas ganan dinero, yo ya me doy por satisfecho con esto. Todo el mundo ve clara la complejidad de recursos renovables, producción de hidrógeno y consumo en el mismo emplazamiento, ¿no? Situación ideal. Situaciones intermedias se empiezan a complicar y a subir el coste. Bueno, volvemos un poquito para atrás. Aquí ya comentamos el tema de eficiencia. Cada cambio de forma de energía tiene una eficiencia. El hidrógeno viene a complementar un poco el mapa energético que hay actualmente. Es decir, que, bueno, quiero sustituir fuentes fósiles tradicionales por hidrógeno, pero tendría que tener en cuenta también que hay alternativas, a lo mejor directamente con el uso de electricidad renovable, o directamente hay soluciones muy buenas. Por ejemplo, en la climatización doméstica, el tema de las bombas de calor es una solución muy buena energéticamente, que a lo mejor es incluso mejor para ciertas aplicaciones que el hidrógeno. O sea, yo soy muy fan del hidrógeno porque además soy muy pro del hidrógeno ahora, pero entiendo que hay otras alternativas también muy buenas en torno a la electricidad desde el punto de vista de eficiencia que hay que considerar, y una de ellas es las bombas de calor. En el tema de transporte ligero lo mismo. Yo soy muy fan del hidrógeno, pero soy casi tanto más fan de la movilidad eléctrica. Ahora mismo el que un coche te permita almacenar cantidades de energía como 64 kilovatios hora, incluso 80 kilovatios hora, tenerlo en una batería con ruedas y que te permita autonomías de 500, 600 kilómetros, ya es una realidad. Yo conduzco un coche, por ejemplo, hago una pausa publicitaria que tiene 200 kilómetros de autonomía y para mi día a día es de sobra, porque yo voy y vengo a Oviedo normalmente, el 98% de los trayectos es lo que hago. Gasto 80 kilómetros, llego a casa, enchufo mi coche y tengo energía para 2 días. Es decir, que el uso de una fuente renovable como es la electricidad de origen renovable me permite utilizar una alternativa como es el transporte ligero de forma renovable sin necesidad tampoco de ir al hidrógeno, ¿no? Pero lo que decíamos, oye, pues en temas de transporte pesado, en temas de calor industrial, en temas también de almacenamiento de energía, más a largo plazo, lo que sea, el hidrógeno tiene un papel muy relevante. El hidrógeno sí va a estar ahí, en el momento que hagamos esos procesos de generación de hidrógeno verde. ¿Lo veis? No os lo comenté, pero os hago un inciso, aunque no entienda mucho yo de química, pero al final el proceso de electrólisis es un proceso muy conocido desde hace muchísimos años. Es decir, que es un proceso bastante estudiado, probado y que se conoce bien, ¿no? Entonces, curiosidad también que aprendí. Un electrolizador de 25 megavatios no es una cuba gigante donde hay 2 electrodos. Yo pensé que era 25 veces mayor que uno de 1 megavatio. Pues no, el proceso es como muy modular, ¿no? Normalmente se tienen electrolizadores de una potencia más limitada, a lo mejor 1 megavatio o 5 megavatios, y se van sumando unos y otros. ¿Por qué? Porque por lo visto los tecnólogos que saben de esto, eso de que pones 2 electrodos y rompes la molécula del agua y van los hidrógenos para un lado, los oxígenos para el otro, está muy bien en papel, pero en la realidad no es tan sencillo. Y lo que hay que hacer es controlar mucho el proceso y tenerlo muy acotado. Entonces, en volúmenes pequeños funciona mucho mejor que en una macro bañera gigante de electrolisis, ¿vale? O sea, necesitamos siempre sistemas muy modulares, y tiene su historia también, no, las moléculas no van ordenadamente, yo soy hidrógeno, voy para este lado, no, yo soy oxígeno, voy para este lado, ¿no? No es todo tan teórico como pudiera ser, ¿no? Después, que hay alrededor de una planta de generación de hidrógeno, bueno, pues hay hay plantas de tratamiento de aguas, porque necesitas un agua de calidad buena, ¿no? Hay proyectos muy chulos que dicen, no, voy a utilizar el agua de no sé qué planta de residuos, ¿no? Claro, el agua que viene de una planta de tratamiento de residuos inicialmente tiene una calidad muy mala, ¿no? Huele mal, tiene de todo allí dentro y tal,
Entonces hay que limpiar el agua, llevarlo a una calidad muy buena, mejor que incluso que el agua potable, para poder hacer una electrólisis en condiciones, ¿no? Es decir, que va a haber siempre procesos asociados a tratamiento de efluentes, y va a haber también procesos asociados mucho a presión, porque la manera que tenemos de que un gas tenga un contenido energético importante es que haya mucho gas, ¿no? Sabéis el concepto de poder calorífico, ¿no? El concepto de poder calorífico es la cantidad de energía que tengo por cada kilo de lo que sea, ¿no? Entonces, si un gas tiene un poder calorífico determinado, yo si quiero almacenar mucha energía, necesito meter mucho gas. Y la manera de meter mucho gas, ¿cómo es? Empujándolo, ¿no? Es decir, presionándolo. Entonces va a haber un consumo importante y unos elementos importantes que son compresores de gas, un sistema de compresión que tiene un consumo energético también importante, porque un compresor se mueve por un motor eléctrico. Es decir, que todo esto se empieza a complicar y ahí entra la eficiencia, y necesito encima energía eléctrica también renovable para poder comprimir el gas y para meter ahí en ese depósito todo el gas que pueda, porque ya que tengo una instalación que hace hidrógeno, necesito también almacenarlo para venderlo, para transportarlo, para lo que sea. Todo lo que tenga que ver con almacenamiento de aparatos a presión, con temas de soldadura, con temas mecánicos, con temas de materiales. El hidrógeno no se lleva muy bien con el acero tradicional. De hecho, tenemos un compañero en la escuela que es un crack, que está en la universidad en Gran Bretaña y demás, que lleva estudiando todo el tema de materiales asociados al hidrógeno desde hace muchísimo tiempo. Yo fui a una conferencia que organizó la escuela, que la verdad que es un fenómeno la persona esta que ha salido de la escuela. Es un orgullo para la escuela tener gente así, y es una de las personas del mundo que más sabe de materiales asociados al hidrógeno, y hay todo un campo también para desarrollar todo esto. No se lleva muy bien con los aceros tradicionales el hidrógeno. Entonces, veis en torno a una planta de electrolisis que hay tratamiento de aguas, temas de compresión, temas de válvulas, temas de tubería, temas de estanqueidad, temas de prevención, porque el hidrógeno es explosivo, temas de manipulación, es lo que se llama el BOP, el Balance of Plant, todo lo que hay alrededor del hidrógeno, ¿vale? No solo está el electrolizador, sino que hay toda una planta alrededor, aparte de la producción de hidrógeno renovable y del transporte y el consumo y demás, ¿eh? Bueno, llegamos a una parte importante, ¿no?, que es el tema de la pasta. ¿Por qué? Porque las empresas, quedamos en que toda empresa quiere ganar mucho dinero y tiene que tener muy claro lo que cuestan las cosas para luego poder venderlas, ¿no? Cuanto menos les cuesten las cosas, mejor, porque luego puede vender a un precio más competitivo del mercado, ¿no? Vale, entonces empezamos a ver cuánto cuesta el hidrógeno por kilo, ¿eh? El precio del hidrógeno se vende igual que en el mercado, se vende, supongo que haréis la compra de vez en cuando y veis que el kilo de naranja está no sé cuánto, el kilo de manzana está no sé cuánto, el kilo de hidrógeno está no sé cuánto. Pues esto es lo mismo. Entonces empezamos aquí a construir las costes del hidrógeno. El tamaño de la barra es real, ¿eh? Porque os hagáis una idea, esto es real. Es decir, la planta de electrolisis y la producción eólica y solar prácticamente es bueno, pues un porcentaje que llega casi al 90%, junto con el uso de la red eléctrica, ¿vale?, en el precio de los euros kilo, ¿eh? Lógicamente es un coste importante el de la energía eléctrica, no está especialmente barata, menos ahora, y necesito mucha energía eléctrica para hacer electrolisis. Entonces necesito mucha inversión en la parte de electricidad, que es un coste variable, ¿no? ¿Sabéis? Costes fijos y variables, todo el mundo tiene que tener claro esto. Costes fijos los tengo sí o sí, da igual lo que venda, lo que produzca, sí o sí, siempre, ¿vale? Y costes fijos siempre. Hay que huir de los costes fijos en la vida y en los negocios, pero a veces no nos queda más remedio que tener costes fijos, ¿no? Normalmente si diseñé una planta para 25 megavatios, o la alquilo o la compro, normalmente la compraré porque sí que es un coste que voy a amortizar, tendré un coste fijo ahí, ¿vale? Este será un coste fijo, este será un coste variable, pero prácticamente llegamos a ese coste de 3 a 5 euros kilo, ¿eh? ¿Vale? ¿Y cuál es la alternativa ahora mismo? Pues ahora la alternativa ahora mismo es hidrógeno a partir de fuentes no renovables, a partir del metano, ¿vale? Y es mucho más barato que el hidrógeno renovable. Entonces aquí es la eterna duda, ¿no? Yo voy a un producto que políticamente definí que como europeo quiero descarbonizar la economía, quiero descarbonizar la energía, pero claro, es que ese producto es mucho más caro que la alternativa
contaminante actual, ¿eh? Y eso es lo que, la diferencia es lo que llamamos el funding gap famoso, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace la Unión Europea en estos casos donde quiere impulsar un mercado que es difícil de impulsar porque la alternativa contaminante es la más barata? Pues es tratar de apoyar con políticas de subvención, de ayuda, de impulso, para que este mercado vaya poco a poco ganando terreno y demás, ¿no? Entonces, por eso, ahora mismo, todo el tema de precios de energía, de facilitar permisos, de ciertas exenciones de determinados costes que hay asociados al uso de la energía, etcétera, etcétera, se tratan de favorecer al hidrógeno utilizándolo como palancas, como dice el Barça, ¿no? Cuando dice el Barça, no tengo pasta, pero ficho aquí a mogollón de jugadores, utilizo palancas, ¿no? Y dices tú, oh, qué bien, palancas. Bueno, pues esto es lo mismo, utilizo palancas, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, va, te perdono un porcentaje de los peajes por uso de la red de distribución eléctrica. Bueno, va, como vas a hacer hidrógeno renovable, encima los permisos te los doy muy rápido. Encima, además, mira, te pago yo como gobierno un poquito de esto, un poquito del otro. Es decir, utilizo palancas para tratar de que este funding gap sea más reducido y que pueda salir al mercado y vender el hidrógeno, porque si no, ¿quién obliga a las empresas a comprar el hidrógeno renovable? Pues de alguna manera tiene que haber esas palancas que obligan, ¿no? Fijaros, una palanca que va hacia los consumidores, no, hay un mercado de CO2, ¿no? Es decir, que si tú sigues utilizando hidrógeno que te va a generar CO2, tracatrá, vas a pagar. Entonces, mejor comprarlo verde, que entonces no vas a pagar. Entonces, ese tipo de palancas son las que hay que hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en el futuro, esto pasa con todo lo nuevo, ¿no? El coche eléctrico ahora de momento es más caro que un tradicional, pero empieza a bajar el precio. La fotovoltaica hace unos años era imposible, ahora ya hay proyectos viables. ¿Por qué? Porque la tecnología también va evolucionando, ¿no? Cada vez sale gente más preparada. Que levante la mano la gente preparada que sale de la universidad. Que está Laura mirando, a ver quiénes son preparados y quién no. Entonces, cada vez sale gente más preparada, entonces saben hacer electrolisis mejor, ¿vale? Hay una evolución tecnológica, hay materiales mejores, hay gente que estudia alternativas para hacer una electrolisis más barata y demás. Empieza a haber abaratamiento de costes fijos, ¿no? Si el electrolizador me sale más barato, mejor, ¿no? Empieza a ser más barato también producir solar y eólica, porque empieza a haber más competencia de precios, todo esto. Entonces se entiende que en 2030 todo esto, este funding gap ya ni siquiera va a necesitar de estas palancas mágicas que utilizan los gobiernos para favorecer ciertos mercados, ¿no? ¿Vale? ¿Tiempo que nos queda? Ya. Bueno, yo creo que más o menos... Sí, os voy a dejar, esta será un poco también de publi de EDP. ¿Por qué tiene sentido hacer esto en EDP? Porque, bueno, como somos una empresa que nos dedicamos al mundo de la energía, algo sabemos de la energía, tenemos parques renovables, sabemos tratar con los clientes, conocemos los mercados, operamos en muchos sitios. Entonces, tiene sentido el que haya un negocio de hidrógeno en EDP, sin duda. Además, es el futuro. Y bueno, nada, simplemente porque sepáis... hay proyectos que estamos desarrollando ahora mismo en ubicaciones donde hay centrales térmicas tradicionales. Yo, de hecho, estuve 15 años trabajando en la central térmica de Aboño, con lo cual estuve 15 años de mi vida emitiendo muchísimo CO2 a la atmósfera, y desde hace 6 años estoy en el mundo del mercado eléctrico y del hidrógeno, para que mi compromiso vital sea neutro en emisiones de CO2, corrigiendo mis pecados anteriores. Entonces, en ubicaciones donde hay centrales térmicas tradicionales, Aboño, Soto, ahora también Puente Nuevo y Los Barrios, que compramos también recientemente a Viesgo, y en la central de Sines estamos desarrollando proyectos que ya han recibido el OK de la Comisión Europea, lo cual es una muy buena noticia, que nos va a ayudar para ese funding gap que decíamos, porque es una noticia de hace 15 días que nos han dado el sello IPC, Proyecto de Interés Común Europeo, compitiendo contra otros proyectos que había en Europa. EDP hemos hecho las cosas bien, nos han reconocido ese sello, parece que va a ser posible todo esto, y además el tener emplazamientos,
Fijaros qué maravilla, por ejemplo, aquí en Aboño, donde 15 años de mi vida profesional están ahí, aquí en Cádiz, donde hace un sol espectacular. Tenemos instalaciones eléctricas que ya permiten una conexión más rápida para esas potencias, tenemos infraestructura para coger agua, para tener agua de refrigeración, para todo lo que decíamos del balance of plant, sabemos lo que son los compresores, sabemos lo que es una cabina eléctrica, sabemos lo que, bueno, un poco aprovechar esos emplazamientos para poder hacer un restyling y demás, ¿no? En PCEM también en Brasil tenemos una central muy importante. Son sitios además que están cerca de puertos. Aboño tiene el puerto del Musel, que es un puerto muy relevante. Sines tiene un puerto que es espectacular, que está en la nariz justo de Portugal. Y al final, el que haya un puerto también te permite el uso y el transporte del hidrógeno en forma de amoníaco, de metanol o lo que sea, para otros mercados donde quizá también sea relevante, ¿no? Entonces, estas ubicaciones son estratégicas, muy buenas también, y nuestros proyectos van a estar por ahí enfocados, ¿eh? Y ahora ya sí, nada, yo con esto doy por finalizado, os dejo que me preguntéis lo que queráis. Animaros con alguna pregunta, solo habló Fernando, necesito que hable más gente por ahí. ¿Sería viable técnicamente transportarlo en los gasoductos de gas al resto de Europa? Pregunta súper interesante. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, los Javieres somos gente muy inteligente, aparte que gente especialmente atractiva desde el punto de vista físico. A ver, ahora mismo hay una tendencia que es el blending, que es la mezcla de hidrógeno en gas natural, ¿no? ¿Quién defiende esto? Quien vende mucho gas natural en España. ¿Quién vende mucho gas natural en España? Bueno, pues está Naturgy y está el transportista que es Enagas, ¿no? Y también está Nortegas. Bueno, los operadores en torno al gas son muy defensores del blending, ¿no? Problema del blending, que tiene un límite técnico. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el metano no es lo mismo. Entonces, lo que está dimensionado para metano desde el punto de vista de energía que vas a poder transportar, desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de mecánica de fluidos, la mecánica de fluidos existe y hay que llevar un fluido de un sitio a otro, ¿no? O sea, pues no es lo mismo el hidrógeno que el metano, entonces tiene un límite, ¿no? Entonces, sí que se observa como una posible utilización, al hacer un 10%, 5%, un 15% de inyección en la red de gas natural, que el usuario final no se entere, ¿no? Que tú enciendas la cocina o tu calentador de agua no se entere porque lleva un poquito ahí de hidrógeno. Todo esto es un poco prueba y error, ¿eh? No creáis que tampoco... Bueno, echa un 5% ahí a ver si... echa un 15% a ver qué pasa, ¿no? Echa un 30%, ¿no? A lo mejor ya explota, ¿no? Entonces, todo esto es un poquito prueba y error y sí que hay un mercado interesante que se va a desarrollar un poquito en torno a todo eso. Pero el mercado es más allá, o sea, tenemos que pensar, empieza a haber redes exclusivas de hidrógeno en algunos puntos de Europa, en Holanda ya hay un proyecto muy interesante de transporte de hidrógeno, en Alemania también, bueno. ¿Más preguntas? Fernando. Espera. Aquí en Aboño, ¿por qué es interesante poner el hidrógeno si no tenemos fuentes renovables? Espera, póntelo, porfa. Que en Aboño, ¿por qué es interesante poner una electrólisis para hidrógeno renovable si no hay fuentes renovables cerca? Si no hay fuentes renovables cerca. Renovable. O sea, no hay ni sol ni viento. No hay sol ni viento. Bueno, importante, pregunta muy interesante de Fernando. Fijaros que yo hablaba antes de que habría que tener producción renovable, producción de hidrógeno y consumo de hidrógeno. Que haya los tres en el mismo sitio esto es como las personas, ¿no? Dices, mi chico ideal tiene que ser muy alto, tiene que ser unos buenos abdominales y muy moreno. Bueno, pues a lo mejor te tienes que quedar con los abdominales y el moreno y que sea muy alto, pues lo puedes estirar así un poco todas las mañanas, a ver si estira algo, pero poco podrás hacer. Pues esto es lo mismo, ¿no? No sé si esta comparación es afortunada o no, pero bueno, yo creo que más o menos que se entienda, ¿no? Esto es lo mismo. En Aboño, ¿qué pasa? En Aboño hay una buena localización, ¿por qué? Porque está cerca del mar, está cerca del puerto, hay agua de refrigeración, hay una instalación industrial ya previa. A nivel de permisos, no estás partiendo no, yo quiero hacer aquí no sé cuánto suelo industrial para esto y tal. Es decir, tienes una buena localización, tienes un consumo alrededor muy interesante, hay una acería muy interesante que también tiene otros están aquí, que podéis echar el currículum, hay un entorno industrial muy interesante al lado, lo que no hay es sol, hay poquito, y eólica, bueno, eólica marina está al mar,
y sí que hay proyectos de viabilidad de hacer algo renovable. Entonces, habrá que estirar un poco al chaval para que crezca un poco y ya sea el chaval perfecto. ¿Más preguntas? ¿Tu nombre es? Hola Javier, yo soy Pablo. Pablo, ¿qué tal? Yo solo tengo una pregunta. En Europa está claro que queremos hidrógeno o que quieren hidrógeno. ¿Y en el resto del mundo? Es una muy buena pregunta, pero el resto del mundo es muy complejo y lo estamos viendo ahora también, ¿no? Hay otras mentalidades. Sabéis que, bueno, China, India son países enormes, con muchísima gente, que no está con una política tan agresiva, ni mucho menos de descarbonización y de la sostenibilidad como está Europa. Europa hemos decidido los europeos y lo hemos decidido con nuestros votos porque tenemos un sistema democrático, cosa que no hay en otros países tampoco, ¿no? Es decir, hemos decidido que Europa quiere una economía, y lo hemos decidido entre todos, en torno a la sostenibilidad futura, porque creemos que el planeta está en serio peligro por el calentamiento global y demás, ¿no? Entonces, es un posicionamiento de Europa. En otros países hay otros valores, otras prioridades. Y después está Estados Unidos, que también juega un poco también ya sabéis que es muy compleja la política energética de cualquier sitio. En Estados Unidos también es especialmente compleja y tienen otra mentalidad también un poquito diferente a lo que podamos tener en Europa, ¿no? Yo creo que Europa es la más agresiva en este sentido de ir a por una economía descarbonizada, sin duda en el mundo ahora mismo, ¿no? Después de 30 años, Jorge Parrondo me vuelve a preguntar y yo tiemblo, ¿no? Porque el porcentaje de las cosas que preguntaba y yo sabía responder era muy bajo, ¿no? Entonces... No me los asustes, que piensan que es fácil mi asignatura. Pero no es fluido, es otra. No, yo lo que quería era que nos dijeras de esas inversiones en megavatios, no sé, previstas pues de aquí al 2025 me parece que era, y luego pues no sé si eran 1.500 megavatios o algo así de hidrógeno. Para el 2030, eso, si hay alguna parte que corresponda pues aquí a la región, a Asturias, aquí en Navoño o en... Sí. A ver, hay una parte muy importante que está un poco por la presencia histórica, ¿no? Por aprovechar esos emplazamientos tanto de Soto de Ribera como Navoño, ¿no? La ventaja que tienes es que ya tienes un emplazamiento en el cual hay una actividad industrial, ¿no? En el cual lleva unas líneas eléctricas que tienen una determinada potencia muy relevante, ¿no? Es decir, que ya hay un sistema de refrigeración porque tienes al lado el río o el mar, ya hay un sistema de planta de tratamiento de efluentes que puedes aprovechar, ya tienes un proveedor de mantenimiento, ya tienes un proveedor de mantenimiento mecánico, de mantenimiento eléctrico, ya tienes además una empresa que hace compresores de no sé qué, otra que mantiene válvulas, sistemas de control. Es decir, que haya un entramado industrial y eso EDP lo va a aprovechar, ¿no? Porque son emplazamientos que están ahora dedicados al carbón y que el futuro de ellos pasa por una reorganización y demás, ¿no? Entonces, una parte importante va a estar muy vinculada a Asturias porque afortunadamente la actividad de EDP en España pasa por Asturias en muchos casos, ¿no? Entonces, una parte importante de ellos van a estar aquí, en esos planes que vimos. De hecho, el proyecto de Aboño y el proyecto de los barrios en el sur, en Cádiz, también fueron seleccionados con sello IPCI, ahora mismo, el proyecto de interés común europeo, con lo cual, bueno, va a haber actividad en torno a todo eso. ¿Más preguntas? Sí. Claro, ahora mismo, a ver, plantas de hidrógeno verde hay muy poquitas y a un tamaño que nada tiene que ver con 100 megavatios y demás, ¿no? O sea, a nivel de España hay un proyecto que tienen a gas precisamente en la zona de Mallorca que ya está funcionando, que ese sí se podría visitar. No es de EDP, es un proyecto de la competencia, no deja de ser un proyecto bueno, ¿no? También hablamos bien de la competencia porque, oye, al final la competencia también, afortunadamente para el mercado, hace las cosas muy bien y eso nos obliga a nosotros también a hacerlas igualmente bien, ¿no? O mejor, para poder vender más. Y los proyectos estos sí que son un poquito a más largo plazo, es decir, ver los primeros 25 megavatios o 5 megavatios
tenemos un proyecto también un poco escalable, ¿no? Empezar por 25, llegar hasta 100, escalable a lo mejor hasta 500, en función un poco del crecimiento de la demanda de la zona, ¿no? Si la gente se anima a comprar kilos y kilos de hidrógeno, si todo el mundo quiere hidrógeno, vamos a hacer hidrógeno como si no hubiera mañana, ¿no? Porque nuestro objetivo es vender y hacerlo bien, ¿no? Y que el cliente, bueno, nuestro objetivo es hacer que el cliente esté satisfecho, ¿no? Es que tampoco hay que ser tampoco tan eso, pero en el fondo también es vender y ganar dinero, porque las empresas quieren ganar dinero, ¿no? Eso, acordaros de esto, ¿no? Y del currículum solo a las que ganen dinero, a las otras no. Entonces, hasta 2025 o primeros de 2026, en el mejor de los casos, yo creo que no podremos ver una planta ya de hidrógeno verde con todo su esplendor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí que hay cosas piloto que se pueden ver, o cosas muy pequeñitas a nivel de laboratorio que se pueden ver, ¿no? Hay soluciones modulares de hidrógeno, hay un contenedor de hidrógeno que te da, pero claro, estamos hablando a lo mejor de 50 kilovatios o temas así, no de 100 megavatios de hidrógeno, o sea, bueno, pues que tiene su pequeña cuba de electrolisis, un panelito solar, todo lo ves ahí y tal, y ves cómo se separa, tienes hidrógeno por un lado, oxígeno por otro, tal, pero temas más industriales hasta 2026 yo creo que no los veremos, ¿no? Claro, es que la planta piloto solo es la de Mallorca. Iberdrola está abajo también en otra planta cerca de Puente Nuevo, cerca de... Bueno, no me sale ahora el nombre. Bueno, Iberdrola, si buscáis Iberdrola hidrógeno verde, en la ubicación esta del sur también. Bueno, hay una planta ahí también, pero no tendremos nada para visitar porque ahora mismo estamos en fase todo de proyectos, y un proyecto de este tipo lleva su historia, ¿no? Hay tramitación a todos los niveles, ¿no? Administrativa, ambiental, de seguridad, de proyecto, de ayuda, de todo esto, ¿no? Entonces estamos ahora mucho en fase de ingeniería todos, ¿no? Todos los que estamos en el mundillo del hidrógeno. ¿Más preguntas? Bueno, buenos días. Yo soy la coordinadora del Máster de Industriales y estaba echando un vistazo así a los estudiantes que hay aquí y yo digo, algo estamos haciendo mal los mecánicos, que no hay casi ninguno que vea yo. Si no conseguimos transmitirles que esto también es un problema mecánico. Por supuesto. Porque esto hay que transportarlo, hay que almacenarlo, hay que instalarlo. Entonces, yo no sé si hay forma de que uno de esos proyectos, bueno, por supuesto no destripado, pero a lo mejor mostrarlo en una especie de charla, evento o algo así, para que veamos la multidisciplinaridad de todo esto, porque al final esto no es energía, solo energía. Por supuesto. O sea, a ver, yo... y electricidad y... Por supuesto, o sea, igual lo expliqué un poquito mal, que también, seguro que sí. En mi carrera profesional, yo estuve en una, como os decía, en una central térmica que es de lo más tradicional, porque al final es el ciclo de Carnot y todas estas cosas y tal, o sea, al final es un poco lo tradicional de la energía, lo viejuno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que es un proceso industrial y esto no es muy diferente de cualquier proceso industrial. Es decir, que te vas a encontrar tubería, almacenamiento de aparatos a presión, compresores, bombas con cierres, bombas que hay que cambiarles el rotor porque pasó no sé qué, válvulas que el prensa tiene que ajustarse a no sé cómo, que va a haber que soldar no sé dónde porque el hidrógeno fuga y puede explotar por ahí y tal, encima hay que soldar de determinada manera. Es decir, cualquier proyecto de este alcance tiene un componente multidisciplinar. Y no vale decir... Hola, sí. Ah, que va a cerrar el pabellón. Vale, pues acabamos ahora. Entonces, esto está muy bien, nos echan todo de los cualquier tema industrial, por mucho que queramos vender ahora que todo es digital y demás, todo es muy digital, hay muchos datos, hay muchas cosas y tal, pero la base mecánica de los principales problemas que hay que solucionar y retos que hay que solucionar a nivel de materiales, de componentes mecánicos, de soldadura, de mantenimiento, etcétera, son bestiales. O sea que animaría a todos los estudiantes de mecánica que también debieran de estar en esta charla, por supuesto, y que va a haber montajes mecánicos alrededor del hidrógeno, vamos, y va a mover eso gente muchísima. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y todas y un placer. Muchísimas gracias.